quieres renovar tus votos y las promesas por tu esposa Zoraida, para continuar tu vida matrimonial con ella, según la ordenanza de Dios? Sí, haré con la ayuda del Señor. Amén. Promete seguir amando, honrando y consolándola en salud, en enfermedad, en prosperidad, en escasez, en alegría, en la adversidad. Así haré en el nombre de Jesús. Aleluya. Te seguirás conservando para ella y solamente para ella mientras vivan. Así haré en el nombre de Jesús. Nosotros le damos un fuerte aplauso al Señor. Mire qué convencido está David. Los que están hasta allá lejos no lo pueden ver, pero yo les voy a decir, él lo dijo de esta manera: sí lo haré con la ayuda de Dios. Muy bien, hermana Zoraida, ¿quieres renovar tus votos y promesas por tu esposo para continuar tu vida matrimonial con hermano David, según las ordenanzas de Dios, hasta que la muerte los separe? Amén. Sí, con la ayuda del Señor. Amén. Promete seguirlo amando, honrando y consolándolo en salud, en enfermedad, en prosperidad, en escasez, en la alegría y en la adversidad. Sí, lo haré con la fuerza de Dios. Amén. Te seguirás conservando para Él solamente mientras vivan, hasta que la muerte los separe. Sí, lo haré con la ayuda del Señor. Pueden cerrar sus ojos y quiero orar por ustedes en esta preciosa tarde. Padre amoroso, escucha nuestras oraciones a favor de apoyo espiritual para hermano David y hermana Zoraida. Bendíceles, Padre, en esta renovación de este compromiso que ellos están haciendo en su aniversario de boda de plata. Padre, son compromisos que ambos han hecho el uno al otro delante de ti. Te pedimos que esta pareja siempre siga tomada de tu mano y que ellos siempre puedan testificar sobre el amor verdadero que solo se encuentra en ti, Señor.